Buenos días, un fraternal saludo, jóvenes señoritas. Mediante este medio y la tecnología, ahora vamos a aprovechar para continuar nuestras clases. En la primera clase hablemos sobre la introducción a la administración, donde vimos claramente que la administración tiene cuatro funciones y cuatro áreas funcionales. Las cuatro funciones que están basadas en la planificación, organización, dirección y control serán los que estudiaremos en ADMI 2 ADM 150 y que precisamente cada una de ellas iríamos desarrollando parte por parte. En ese entendido, hoy, con la atención de ustedes, desarrollaremos la función planificación. Entonces, ustedes conocen que en la primera clase hablamos de que la administración es una responsabilidad de alto nivel, que es que pesa sobre ella toda una responsabilidad del manejo de una empresa. Pero esta administración está sustentada por tres pilares fundamentales, que es la organización, la dirección y el control. Estos tres pilares no tendrían el sustento o el equilibrio necesario para la administración si es que no estuviera con una base sólida, que es la planificación, como un cimiento que está manteniendo el equilibrio de la organización, dirección y control para una buena administración. De ahí que la importancia de la planificación es fundamental. ¿Qué es la planificación? Existen varios criterios de la planificación. Por ejemplo, Hidalberto Chiavenato manifiesta que es una técnica para minimizar la incertidumbre. En cambio, también Harold Kohn manifiesta que es fijar cursos de acción para hacer que las cosas ocurran. Pero en definitiva están planteando ambos autores que son futuras acciones que debemos diseñar. Es decir, vamos a entender la planificación como diseñar cosas que vamos a ejecutar en el futuro. En base a este criterio, la planificación indudablemente se convierte en algo importante. Por eso vamos a decir que tiene importancia la planificación desde estos puntos de vista. Es importante porque orienta hacia el futuro, siempre nos hace visionarios, hay que estar pensando anticipadamente. Facilita coordinar entre ejecutivos, autoridades y jefes de unidades que permitan llevar adelante las propuestas de la empresa. Resalta los objetivos porque estos serán los indicadores que nos llevarán a ejecutar todo el proceso productivo que tiene la empresa. Determina anticipadamente los recursos que se van a necesitar en base a métodos y procedimientos de operaciones para evitar operaciones inútiles. Eh, Tiene precisión sistémica, es decir, está coordinando desde el último trabajador hasta los niveles ejecutivos, ¿no? Es una planeación básica que precede a la organización, dirección y control en todos sus fundamentos. Por eso la planificación será la base fundamental para llevar adelante las otras funciones. Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando corazonadas o empirismo en realidad. Facilita el control y permite medir con eficiencia a la empresa en cada paso que ha diseñado en su plan. Esta es la base de las importancias de la planificación. Por eso, la planificación además contiene elementos. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una planificación? Primero es el propósito. El propósito nos dice la determinación firme de hacer algo. O sea, lo que te propones tienes que estar decidido de lograr y cumplir. Ese es un propósito, una determinación fundamental. Pero además debe tener dentro de sus elementos los objetivos. Los objetivos es los que nos vamos a apuntar hacia dónde queremos llegar. Es un objetivo rector a dónde queremos llegar como meta fundamental. Por otro lado,
la estrategia. La estrategia son planes a mediano y largo plazo, según Kotler. Sin embargo, estas son las ideas más inteligentes del plan que se deben ejecutar para lograr vencer las condiciones de incertidumbre que tenga nuestra empresa. Está también compuesta con políticas. Las políticas son guías, orientaciones de acción que en cada momento nos van a dar lineamientos para cumplir nuestros objetivos o propósitos diseñados. Por otro lado, todos estos deben concretarse en un programa. Este programa son esquemas donde se establecen secuencias de actividades con responsables, cronogramas, presupuestos, etc. Y fundamentalmente los presupuestos. Los presupuestos hay que hacer planes a todas las actividades, pero expresado en términos económicos, porque las actividades no son actividades declaradas y sencillas, sino tienen que tener un sustento económico para ejecutar. Estos podríamos decir que son los elementos fundamentales en la planificación o también conocida como planeación. En base a estos criterios, es importante seguir con la planificación, pero conociendo también sus tipos de planificación. Entre los tipos de la planificación, podemos decir que existen varios, pero dentro de la planificación existe la planificación tradicional. Esta planificación tradicional es la que se la realiza en gabinetes, es decir, más es bibliográfico, operativo, teórico, ¿no? En cambio, la planificación de avanzada, conocida como la planificación estratégica, se la realiza en el terreno, en los contextos vivos con participación, haciéndoles protagonistas de la planificación con todos los interesados. Ahí encontramos la diferencia de estos, lo tradicional y lo avanzado. En este campo de aprender la planificación, nosotros tenemos que conocer la planificación de avanzada, conocida como la planificación estratégica. En la planificación estratégica existen varios, el método Symphony, el YALOV, el SOF, las cinco fuerzas de Porter y la DAFO o FODA conocida. En base a estos criterios, lo que más se ha estado manejando en el contexto de la administración pública, por ejemplo, es el método del DAFO. En base a estos criterios, vamos a conocer cuál es el proceso de la planificación estratégica. En este proceso de la planificación estratégica tenemos una estructura. En esta estructura nos muestra una misión. Como primero, la misión de todas las empresas son las tareas específicas a las que se dedica la empresa. Es decir, si una empresa es panificadora, su misión, su tarea es hacer pan, indudablemente para la satisfacción del cliente. O la empresa que se dedica a producción de cerveza, su tarea fundamental es la producción de la cerveza o refrescos. De tal forma, la misión es importante conocerla en lo que significa planificación estratégica. Miren, en esta misión hay grupos implicados. Los grupos implicados son, digamos, son grupos implicados directos que tienen que ver con los miembros de la empresa y los dueños de la empresa. Asimismo, también con grupos implicados indirectos, que son los destinatarios o la comunidad donde se oferta el producto o servicio que hace la empresa. Bajo estos criterios existen ejes o unidades de acciones estratégicas. Estos ejes o unidades de acciones estratégicas es donde vamos a trabajar específicamente con nuestros trabajos de acción estratégica. Es decir, los ejes estratégicos pueden estar centrados en el proceso de la administración de la empresa, ¿no? En, en la producción, en la infraestructura, en la comercialización, donde encontramos elementos que debemos vencer precisamente en base a un modelo de planificación estratégica. Pero una vez elegida unidad precisa una acción estratégica en un eje fundamental,
debemos hacer un análisis situacional. Este análisis situacional, indudablemente, vamos a ir desde el punto de vista DAFO o conocida también como FODA. Este análisis internacional, análisis situacional más bien, la veríamos desde el punto de vista de dos elementos, ¿no? Elementos externos y elementos internos. Los elementos internos que se dice análisis interno están conformados por debilidades y fortalezas. Los elementos externos, conocidos como análisis externos, están las amenazas y las oportunidades. A partir de este análisis y cruce de variables entre los elementos internos y los elementos externos, se estructura una matriz DAFO o matriz FODA, donde vamos a rescatar los problemas estratégicos que se han sido generados para dar soluciones estratégicas y nos darán escenarios específicos para proyectar los lineamientos estratégicos que nos van a dar una visión hacia dónde queremos llegar. Estas indudablemente se proyectarán en un plan de desarrollo de las estrategias con actividades, responsables, cronogramas y presupuestos para ejecutarlos ya en una gestión específica que podemos tomarlo en cuenta como cuadro de mando. Para conocer de manera más específica el análisis situacional, nos hemos planteado un cajón de cristal más o menos, podríamos tomarlo así, donde hemos introducido una empresa completa dentro del cristal y en este cristal están integradas internamente todo lo positivo dentro del cristal que está la empresa, son fortalezas y todo lo negativo que está dentro del cristal son debilidades. De la misma forma, podemos decir todo lo que está en el contexto externo a este cristal, si es positivo, son oportunidades que ayudan a la empresa. Si es negativo, son amenazas que perjudican a la empresa. Para determinar el análisis FODA o DAFO también conocido, es importante saber clasificar y diferenciar entre fortaleza y oportunidad, entre debilidad y amenaza. Hay veces la confundimos, pero es fácil con este ejemplo que les doy, o sea, todo lo positivo que es dentro de la empresa es fortaleza. Todo lo positivo que es fuera de la empresa es oportunidad. Todo lo negativo que es dentro de la empresa es debilidad y todo lo negativo que es fuera de la empresa es amenaza. En base a esta proyección, indudablemente no es problema y no es posible equivocarse. Con este ejemplo pasamos ya a cómo estructurar una matriz FODA. La matriz FODA es una matriz donde intercambia debilidades, fortalezas, que son el análisis interno, con oportunidades, amenazas, que son el análisis externo. Entre debilidades y oportunidades, que es cruce de variables, nos dan las estrategias DO, que quieren decir estrategias adaptativas, que nos pide superar las debilidades aprovechando las oportunidades. Superamos las debilidades aprovechando la oportunidad. Por otro lado, el cruce de variables entre debilidades y amenazas nos dan las estrategias DA, conocidas como estrategias de supervivencia. Y la tarea que tenemos acá es reducir las debilidades y evitar amenazas. Cuando tenemos el cruce de variables entre fortalezas y oportunidades, estamos hablando de la estrategia FOR o las estrategias ofensivas, que debemos usar las fortalezas aprovechando la oportunidad. Por otro lado, tenemos las fortalezas con las amenazas, nos dan las estrategias FA o conocidas como estrategias defensivas,
que nos pide usar las fortalezas para evitar las amenazas. En base a esta matriz, indudablemente, ya podemos hacer operaciones como la siguiente. Ejemplo de matriz FODA. Acá tenemos de una empresa, no específicamente no hemos dicho la empresa, pero ya tenemos una empresa de marketing señalando en la matriz tres fortalezas, tres debilidades, tres oportunidades y tres amenazas. De tal forma, hay cruce de variables con fortalezas oportunidades, con fortalezas amenazas, con debilidades oportunidades y con debilidades amenazas. ¿Cómo se establece? Estrategias, o sea, estrategias que van a ser los lineamientos para hacer nuestro plan, es con un cruce de variables, es decir, la primera estrategia con la primera oportunidad, entre los dos relacionamos con el criterio de que las estrategias fáciles dicen que usemos las fortalezas para aprovechar la oportunidad y con la redacción de este texto y la redacción de este texto conjugamos y expresamos. Y decimos, la estrategia creativa respaldada por buenas habilidades en publicidad garantizaremos nuestros clientes abrirse campo con el éxito de otros mercados. Cuando tenemos aquí otros mercados como oportunidad y la fortaleza, nuestra estrategia creativa, integramos y nos da un lineamiento estratégico. Claro, en la mayoría de las redacciones de estrategias siempre la hemos escrito en verbo infinitivo, pero acá ya lo estamos haciendo ya en acción concreta. De todas maneras, es un indicador que se llama alineamiento estratégico que nos permite ya señalar la estrategia como tal. Lo mismo estamos haciendo esta estrategia FA cuando integramos la segunda fortaleza con la segunda oportunidad, ¿no? Nuestra fortaleza es que nuestra condición financiera es aceptable para desarrollar los proyectos de empresa, ¿no? Y la oportunidad es la capacitación para crecer rápidamente según las necesidades de mercado. Redactamos con nuestra condición financiera, desarrollaremos proyectos, experiencias para crecer rápidamente según las necesidades del mercado. Integramos este con este y nos sale un lineamiento estratégico. En este procedimiento, de la misma forma, nos vamos a ir más abajo, por ejemplo, fortaleza con amenaza. Agarramos la primera fortaleza y con la amenaza. O sea, tenemos aquí, con las necesidades de los clientes nos dará una dirección estratégica clara que ajuste las necesidades del mercado. O sea, la amenaza es que hay demoras en el crecimiento de las empresas en el mercado, ¿no? Y nuestra fortaleza es que hay una estrategia respaldada creativa. Entonces, en base a las necesidades del cliente, nosotros integramos con la amenaza y utilizamos la fortaleza para enfrentar a la amenaza que es la demora y el crecimiento de las empresas de mercado, ¿no? Entonces, de tal forma vamos integrando estos procesos. De la misma manera, todos, o sea, se cruzan debilidades con oportunidades. En debilidades hay que demostrar, queremos superar las debilidades para aprovechar la amenaza. Por eso escribimos con las necesidades de los clientes, nos dará una dirección estratégica clara que ajuste las necesidades en el mercado. Integramos la primera esta con la primera oportunidad y desarrollamos un lineamiento estratégico. Ese es el procedimiento que se debe trabajar elaborando la matriz FODA, operacionalizando fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas, de tal forma, conjugando, nos dan los lineamientos estratégicos. De esta forma,
habríamos ya aprendido a diseñar cómo se elaboran las estrategias. No solamente hay que expresarlas que las estrategias son ideas interesantes, inteligentes para llevar adelante un objetivo, no necesariamente, sino tenemos que saber estructurarlas y en base al cruce de variables en la matriz FODA, sí podemos encontrar estos lineamientos estratégicos. Gracias por su atención, distinguidos jóvenes. Continuaremos con nuestras clases y espero que estén atentos a los próximos temas que tenemos que tratar. La lucha sigue a no desmayar y tenemos que vencer esta pandemia que está lastimando al mundo entero. Un fraternal abrazo y hasta pronto, jóvenes. Gracias por su atención.